necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Iglesia, un abrazo muy especial con las muy buenas noches para absolutamente todos. Deseo que el Señor les continúe bendiciendo y que les dé vida y salud, ¿ok? Génesis capítulo 39. Hacemos la continuación de la predicación de anteayer, del día domingo, hablando de la vida de José, ¿ok? Génesis 39:1. Gracias por
ser coherentes y apoyar el propósito que estamos teniendo en este momento en nuestra vida, ¿ok? Gracias por donar su trabajo. Gracias por donar esfuerzos financieros para nuestro proyecto del templo. De seguro que el Señor le recompensará, y recuerde lo más importante, esto es una casa para nuestros hijos. Que el Señor les bendiga en absolutamente todas las áreas de su vida. Iglesia, Génesis 39:1, y le oramos al Señor y le pedimos que Él pueda ser pertinente, como siempre lo es, con esta predicación, y que nosotros podamos ser pertinentes para poder extractar de la predicación qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Acá hay unos principios bíblicos que Dios ha puesto en el corazón del liderazgo de la iglesia para trabajarlos antes de ingresar a nuestro templo, porque esta es la plataforma que Dios ha querido utilizar para poder bendecirnos, y que en el momento que lleguemos las cosas se hagan de excelente manera. Entonces, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y confiemos en Dios en que estos preceptos y conceptos bíblicos sean muy bien aplicados, ¿ok? Génesis 39:1, y oramos al Señor. Papá, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, porque a través de ella tú nos bendices. Gracias, Padre Celestial, porque muchos mártires murieron, Padre Santo, tratando de defender la palabra. Y hoy, por tu misericordia, la tenemos hasta en diferentes versiones bíblicas, en diferentes idiomas. Hemos podido impactar a través de la traducción bíblica a diferentes tribus en África, a las tribus locales en Colombia, a diferentes lenguas. Gracias, Padre Celestial, porque la iglesia no se detiene, y es porque tu palabra sigue corriendo como ríos de agua de vida. Así queremos que la palabra, como ríos de agua de vida, corra hoy para nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestra vida es puesta delante de ti, y damos paso a la lectura bíblica y predicación de la palabra posteriormente, para que tú ensanches tu mente en la nuestra y tu corazón se forje y se pose en el nuestro. En tu santo y único nombre. Amén y amén, Señor. Perdón. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. De eso predicaremos hoy, ¿ok? El título lógicamente es José, y estamos revisando la vida de José en la prisión, en esta transición que José tiene. A manera de introducción, yo te digo, valora mucho los lugares por los cuales Dios te atraviesa. Tú no sabes al final Dios qué esté intentando hacer con los lugares por los cuales Él te pasa. Los lugares en los cuales Dios te está colocando son lugares que, si bien no son los mejores, Dios sí sabe por qué te lleva a este tipo de lugar. O sea, Dios al final de la historia sí tiene la historia de nuestra vida completa, y Él sabe qué pasos tenemos que nosotros dar. Entonces, ¿por qué mejor no adecuarnos a estas situaciones y lugares que Dios pone a que nosotros vivamos, para que Él nos pueda usar poderosamente en ese lugar? Dios es muy geográfico, y si nosotros no aceptamos la geografía de Dios, los lugares por los cuales Él nos pasa, no vamos a poder ser usados por Dios de manera excelente. Es sencillo, y lo digo a forma de introducción antes de pasar a las dos ilustraciones para el día de hoy. Si José llega con mala actitud a la cárcel, porque es la historia que estamos contando, solo que vamos a extractar unos valores diferentes, hablando no tanto
de la cárcel, sino de todo el proceso de la prisión, pero como cuando él empezó en este proceso de la prisión que empieza en la casa de Potifar. Yo te garantizo que si José no trabaja con esfuerzo, o sea, si él no se esfuerza y llega con mala actitud a la casa de Potifar y a la cárcel, Dios no puede desarrollar con José el plan y el proyecto que él siempre quiso y que siempre tuvo. Te hago una pregunta. ¿No quedaría más fácil adherirnos al plan de Dios entendiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él sí sabe por qué hace las cosas que hace? O sea, al final de la historia, batallar con el lugar no te ayuda. Batallar con la gente que tienes al lado no te ayuda. Siendo José, batallar con la esposa de Potifar, al final vas a terminar perdiendo porque Potifar le va a creer más a su mujer que a ti como José. Si llegas con mala actitud a la cárcel, pues también vas a tener tu problema. Entonces no será más bien, y esto no es una actitud ni perdedora, ni una actitud de resignación, no, sácate de la mente que no tiene que ver con eso. Es sencillamente la verdad. ¿No será que lo que Dios quiere ver en tu vida es una actitud un poco más, no sé cómo decirlo, una actitud un poco más bíblica, más cristiana en ese momento? Más de colocar la otra mejilla, más de decir, Señor, esto se me hace incluso hasta medio injusto, no entiendo lo que está pasando, pero tú sí sabes por qué me permites atravesar este desprestigio, esta humillación, esta ciudad que no me gusta, este jefe que no puede hablarme pacíficamente. O sea, al final de la historia, creo que nos iría mucho mejor aceptando el plan de Dios para nuestra vida. ¿Era justo que José fuese vendido por sus hermanos? No. ¿Era justo que Potifar lo comprara como comprar un pedazo de carne en un supermercado? No. ¿Es justo la calumnia de la esposa de Potifar? Menos. ¿Es justo que él fuera a la cárcel? No. ¿Dios sabía por qué lo estaba pasando por esos lugares? Sí. Porque al final para él ser el gran administrador que fue con Dios, requería de haber pasado por esos lugares. Entonces, ¿no será que lo que Dios quiere es que tengas una mejor actitud en los lugares por los cuales Él te atraviesa? Piensa un poco en eso. 2 puntos de predicación. Vamos a trabajar 2 ideas. Lo primero es conducto o canal de bendición. Y lo segundo es digno de confianza. O sea, primero, canal o conducto. Grábate eso en tu cabeza. Tú eres un canal o un conducto. Tú no eres el fin como tal. Tú eres un medio. Tú eres un intermediario entre algo que Dios quiere hacer y la gente. Y lo segundo es la confianza. De eso vamos a hablar. Canal de bendición. Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, o sea, Potifar a José, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, o sea, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Ok? Iglesia, mira. El problema radica en no entender que somos canales o conductos de bendición. Y como no entendemos eso, pensamos que se sigue tratando de nosotros, no de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mira, ¿por qué la palabra del Señor dice que Él tomó lo vil y lo menospreciado para poder callar y avergonzar a los sabios? Por ejemplo, ¿es porque lo vil y lo menospreciado es lo mejor que Dios puede tener o lo excelente que Dios puede tener? No, es la misma idea. ¿Por qué toma a unos discípulos tan regulares, tan vulgares en su manera de hablar? La gran mayoría, si no unos 5 o 6 de ellos, eran pescadores, gente vulgar, gente que no iba a la escuela, gente que no aprendía ni a firmar el nombre, ni a leer, ni a escribir. Esos únicamente hablaban, y ahí estaba Pedro. ¿Por qué Dios toma de estos para poderlos llenar con el Espíritu Santo y que a través de estos vulgares pescadores hoy nosotros estemos predicando el Evangelio? Porque Dios le encanta utilizar conductos de bendición que muchas veces no son muy dignos, pero los usa. Lo que pasa es que nosotros creemos que la dignidad tiene que estar en nosotros, no en Dios, y este es el problema. Me explico. El problema que José no tuvo es que José entendió que era un conducto o un canal de bendición.
Voy a ser muy estricto y muy literal con lo que dice la palabra del Señor. ¿Dios bendijo a José o bendijo a Potifar? La respuesta mediana es a los dos. Yo entiendo que sí. Pero seamos rigurosos con lo que dice la palabra del Señor. ¿Dios bendijo a José o bendijo la casa de Potifar a causa de José? Dios a José no lo bendijo, iglesia. Dios a José lo respaldó y lo libró de sus hermanos. Pero Dios a José no lo bendijo. O sea, entendemos que intrínseca o implícitamente mejor, dentro de todo el movimiento, ¿hay una bendición para José? Sí, yo creo que sí. Que se ve reflejada más por allá en el capítulo del 42 en adelante. Pero aquí José no es bendecido. Aquí José sigue siendo un mayordomo, pero lo que es bendecido es Potifar, su mujer y su casa. Dios necesita ver nuestra disposición a dejarnos usar por Él para poder bendecir a otras personas. ¿Sabes cuál es el problema de tu oración? Que el primer énfasis de tu oración no está en que Dios bendiga a otros, sino en que Dios te bendiga a ti. Por eso Dios no te usa y no te bendice. Perdón, pero es claro. Así funciona. Cuando tú estás pensando en que Dios te bendiga un poco más a ti, no a los demás, Dios necesita trabajar un poco más en tu corazón. O sea, voy a ser muy sincero. Dios... Mira, yo siempre he explicado esto con los discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús hacía milagros hasta de arepa, o sea, de chiripa, milagros involuntarios, indeseados y que no quería. Un día una muchacha le tocó el borde del manto porque decía dentro de sí en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y fue y lo tocó por detrás y la hemorragia de 12 años de sangre se detuvo. Ya. El Señor Jesús sanaba hasta con su sombra. Hizo resurrecciones, hizo 3 resurrecciones, trajo gente de la muerte a la vida, sanó la gente, tocó leprosos, le hacía milagros a la gente y la pregunta recurrente es, ¿cuántos milagros le hizo el Señor Jesús a los 12? Ninguno. ¿Te das cuenta cómo funciona? Los 12 eran conducto y canal de bendición. La intención no era bendecirlos a ellos, sino dígame qué bendición como ellos murieron. Tú recuerdas y tú sabes un poco de historia, cómo murieron la mayoría de los discípulos crucificados, les cortaban la cabeza, encarcelados. ¡Ay, qué bendición morir así! ¿Te das cuenta que el Señor Jesús a los 12 no les hizo ningún milagro? Si estás pensando en lo de la suegra de Pedro, fue un milagro indirecto, porque no fue para Pedro, fue para la mujer de Pedro. O sea, fue para su suegra, no fue para él. O sea, no fue un milagro para Pedro, fue un milagro para otra persona. ¿Cuántos milagros le hizo el Señor Jesús a sus discípulos? Ninguno. ¿Pero utilizó los discípulos para hacer milagros? Sí, porque hasta la sombra de Pedro también sanaba. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan iban para el templo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Le hizo milagros a Pedro? No. ¿Utilizó a Pedro para hacer milagros? Sí. Dios te usa cuando eres un canal y un conducto de bendición, no pensando en ti. El problema de tu oración es que cuando tú le pides a Dios en oración, le pides que te bendiga a ti, no a los otros. Ese es tu problema. Dios te va a bendecir y te dará mucho para tener en tus manos el día en que decidas ser un canal de bendición, no en aglomerar bendición. Y el ser humano es sáname, protégeme, límpiame, lávame, prospérame, bendíceme. El ser humano todo lo quiere para él. Y la bendición se multiplica cuando la das. Es Biblia. ¿Dónde se multiplicó el pan y los peces? ¿En la mano del Señor Jesús? No, Él es el agente multiplicador. Ok. ¿Se multiplicó en la mano de los discípulos? No. ¿Cuándo se multiplicaron los panes y los peces? Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, hagan recostar la gente sobre este lugar. Y el Señor Jesús lo pasó a la mano de los discípulos. Cuando los discípulos lo pasaron a la mano de la gente, es que el pan y los peces se multiplicaron. No en las manos del Señor Jesús, agente de multiplicación, no en las manos de los discípulos, sino cuando los discípulos lo dieron. Iglesia, el problema que nosotros tenemos es que nosotros no le pedimos bendiciones a Dios para poder bendecir a la gente, sino para nosotros. Toda persona que le diga, Señor, dame dinero porque quiero bendecir tu obra, Dios se lo da. Porque al que tenía hambre, Él le dio.
O sea, el que tiene la intención de sembrar, Dios le pone la semilla. Al que tiene la intención de comer, Dios le pone el pan en la mano y en la boca. O sea, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Este versículo es en intenciones. Si tienes la intención de... O sea, oye, ¿tú por qué no das? No, es que no tengo. No, cambia la mentalidad. Dile, Señor, yo tengo la intención de sembrar, bendíceme. Y Dios te lo pone en tu mano. Si es para dar, si es para otros, Dios te bendice. El problema tuyo es que tú le pides a Dios que te llene de riquezas a ti. No porque estás pensando en bendecir a los demás, sino porque estás pensando en enriquecerte. Ese es el problema. Seamos estrictos. ¿Dios bendijo a José o utilizó a José para ser un conducto y un canal de bendición para la casa de otro? La respuesta es la segunda. Dios no bendijo a José. Qué pena que yo te lo diga. Ay, pastor, pero pues sí fue bendecido. Pues claro, fue bendecido. Nada más de librarlo de la garra poderosa de los hermanos, ahí ya José es un bendecido. Pero seamos honestos en lo que dice el texto bíblico. ¿Dios bendijo a José o utilizó a José como un conducto, canal o una plataforma de bendición para bendecir la casa de Potifar? Tú sabes que Dios utilizó a José para bendecir a Potifar, no para bendecir en síntesis a José. De hecho, estamos hablando de bendición económica de José. Hombre, José dormía en el cuarto de servicio. Y cuando era esclavo, cuando se hizo como mayordomo, tenía una habitación, digamos, para él. Pero cuando lo meten a la cárcel, se fue sin nada de esto. O sea, el bendecido no fue José, el bendecido fue la casa de Potifar, es lo que te intento decir. ¿Cuándo vas a entender que a través de un solo Moisés, Dios bendice al pueblo? A través de un solo Abraham, Dios bendice a toda la gente. A través de un solo Jesús, Dios bendice y le da salvación a la gente. A través de un apóstol Pablo, Dios bendice con los escritos de Pablo. ¿Cuándo vas a entender que lo que Dios hace en tu vida no es para que se quede en tu vida, sino para que seas un conducto y un canal de bendición para muchos? El problema, y por eso Dios algunas veces corta la bendición de tu vida, es porque estás pensando en enriquecerte, no en bendecir a otros. ¿Recuerdas el regaño que Dios le da a la gente de la iglesia? Llegan a hacer la reconstrucción pues del templo y todos preocupados de su casa y la casa del Señor descuidada. Y el Señor tiene que levantar un hombre de Dios, un profeta, y les dice: ¿ustedes creen que yo les voy a bendecir sus casas cuando ustedes no bendicen la mía? Ocúpense primero de la mía para yo poder bendecirla a ustedes. Porque su casa muy bonita y el lugar mío, ¿qué? Dice el Señor. Está en la Biblia, iglesia. El problema tuyo es que siempre has pensado más en tu casa, en tu coche, en tu vida, no en la vida de los demás. Toda persona que le pida a Dios que lo multiplique y le prospere porque tiene la intención de sembrar, Dios lo hace. Bueno, que no sean palabras, ¿no? Porque usted le puede decir eso a Dios, pero Dios pesa los espíritus y los corazones. O sea, Dios sabe si lo que le estás diciendo es verdad o es mentira. Es así de sencillo. O sea, no únicamente decírselo, ¿no? Que sea una convicción de corazón, porque yo digo, si tú le dices a Dios que te multiplique, hablando de dinero, por ejemplo, Dios, dame mucha plata porque quiero bendecir a otros, eso es una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo en tu corazón. Y como Dios, cuando escucha tus palabras, lo que hace es ver tu corazón, Él sabe si lo que le estás diciendo es verdad o mentira. O sea, no basta únicamente decírselo y confesárselo, basta enamorarse del proyecto, tenerlo en tu corazón. Dios no bendijo a José. José fue una bendición para otros. Y en ese momento, José fue bendecido. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuándo vas a entender eso? Es que no me alcanza, es que no me alcanza. No tiene que ver con que te alcance. El día que vos entendás que a través de lo que Dios te pone en tu mano, vos vas a bendecir a otros, la vida te cambia. Pero si vos no entendés eso, vas a tener todos los problemas del mundo. Porque Dios no va a colocar la bendición que tiene preparada para vos en tu mano, porque estás pensando en enriquecerte y en aglutinar, no en bendecir a los otros. En ese orden de ideas, en eso necesitamos trabajar. José entendió que era un canal y un conducto de bendición. Y a José las posiciones como que ni le importaban. ¿En serio? Dios lo fue exaltando, 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 y la mejor prosperidad de la casa de Potifar la tuvo cuando José fue el jefe. Pero ahí no están hablando ni del sueldo que tenía José, ni la posición en la cual vivía, ni nada. Ahí están diciendo únicamente que él fue un conducto de bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga muchísimo, en serio, financieramente hablando? Primero tienes que ser un dador y dador alegre.
Y lo segundo, tienes que pensar más en los demás que en ti. Ahí Dios te bendice porque Dios ve en tu corazón que tienes la intención no de amontonar dinero para ti, sino de poder ser bendición para los demás. Y como Dios quiere que la gente viva bien, Dios te multiplica a ti el dinero para que lo pongas en la mano de los demás. Pero si la intención verdadera es esa, porque hay mucha gente que lo dice, ¿no? Ay, pastor, la intención mía es que Dios me bendiga mucho para poder colocar una fundación y para poder hacer cosas por la gente. ¿Por qué Dios no lo ha hecho si el plan es tan bueno? Es porque tu corazón no es verdadero con eso. Perdón que yo te lo diga así. Mi sueño es que Dios me dé mucha plata para poder alimentar a la gente pobre en la calle. Si eso fuera real, Dios hace rato te entrega el dinero. Te lo hubiese entregado hace mucho tiempo. No será que lo dices de boca para afuera, pero lo que al final buscas es un beneficio para ti. Si tu intención es ser un conducto y un canal de bendición, Dios te prospera, porque Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. José no fue el bendecido, José fue el conducto de bendición para que Potifar fuera prosperado. Y en ese momento, José sí fue bendecido. Si lo que le estás pidiendo a Dios es para quedarse contigo, Dios es muy difícil que te lo dé. Si lo que le estás pidiendo a Dios es tener mucho dinero para poder bendecir a otros, pero que sea de corazón, no únicamente de palabra, Dios pone eso en tu vida. Te lo garantizo. Canal o conducto de bendición, primer punto de predicación. Y lo segundo, es digno de confianza. Y la palabra es confianza. Génesis 39:6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar deja todo en la mano de José, es porque José es un hombre digno de confianza, pero hasta este punto, José tiene 3 dignificaciones en su confianza y 3 encargos. O sea, los lugares en los que José tuvo que administrar lo hicieron una persona digna de confianza, hasta este punto. No voy a tocar el de Génesis 40 y 41 en adelante cuando él está en el palacio, porque hasta este punto vamos acá en la lectura, ¿ok? Génesis 37, 38 lo predicamos también, pero 37 y 39 es de lo que estamos hablando. ¿Dónde demuestra José que administró bien? José administró en la casa. Punto número 1, o sea, en el 2 hay un ABC. A, su casa. B, casa de Potifar. Y C, en la cárcel. Hasta este punto. O sea, el capítulo 39 de José demuestra que él administra bien en estos 3 puntos. ¿Ustedes creen que es únicamente pedirle cosas a Dios? ¿O administrar bien las cosas que Dios pone en nuestra mano? Hombre, en la historieta que cuenta el Señor Jesús, que el domingo yo la prediqué, o di como unos pincelazos, unos brochazos ahí por encimita, Dios puso de acuerdo a la capacidad administrativa 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, y no se equivocó porque el de uno no le fue bien. ¿No será que lo que necesitas ensanchar es tu capacidad administrativa para que Dios te use y te bendiga como Él lo quiere hacer? Si tú administras mal, por más que le pidas a Dios, Dios no pone esas bendiciones en tu mano, porque si algo tiene Dios, es no desperdiciar las bendiciones. Entonces, ¿por qué mejor no te pones en sintonía y le pides al Señor que te amplíe la capacidad administrativa? Porque si algo tenía José, sin mencionar el palacio, es que las 4 acciones que él tiene, es un excelente administrador. O sea, a José la administración no se le fue ni en su casa, ni en el pozo, ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel. Él siempre administraba bien. Tanto así que él va con una muy mala recomendación a la cárcel. Potifar le dice, es algo más o menos así: este llega a la cárcel porque intentó violar a mi mujer. Era una mentira, pero él dijo. Con toda y esa mala fama que llegó a ser el segundo en la cárcel, después del jefe de la cárcel. ¿Ok? ¿Por qué pasó esto? Llegando aún con tan mala fama, ¿por qué José se convierte en el gran administrador de la cárcel? Porque José tenía dentro de sí el don de la administración. A Dios no hay que pedirle muchas veces más plata, sino que te haga administrar lo que tenés con sabiduría. Y hermanos, perdón, pero es vergonzoso. Si nosotros un día nos ganábamos $1 y le decíamos al Señor que el día que tuviésemos 2 íbamos a administrar mejor y le íbamos a ser fiel a Él, íbamos a diezmar porque ahí sí me va a alcanzar, y ahora te ganas 2 y seguís en la misma condición de cuando te ganabas 1, es vergonzoso. Ay, Señor, si yo me gano 500,000 pesos más, ahí yo sí te puedo ser fiel, y Dios les pone los 500,000 solo para ver de qué están hechos.
y siguen siendo infieles. O sea, no se trata del dinero que tengas, se trata de la administración que ejecutes con lo que Dios haya puesto en tu mano. Me explico. Lugares en los que José administró bien. Génesis 37:2. Génesis 37:2 y 37:2 y 37:14, ¿ok? José administra bien en su casa. Y cada uno de estos tres lugares en el ABC de la administración de José hasta este punto tiene que ver con algo que el creyente tiene que trabajar si quiere que Dios lo bendiga. No es únicamente mencionarlo, es saber qué tenía que hacer él en esa administración para que Dios lo pudiera colocar en el lugar de privilegio donde lo puso, ¿ok? En la casa, Génesis 37:2. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Eso es situación familiar, tiene que ser bien administrada. Las situaciones familiares tienen que ser bien administradas. Mira, había uno mayor que se llamaba Rubén. Ahí le seguía, creo que era Leví el segundo, el tercero era Judá, no recuerdo, eran como los tres mayores. Entre los 3 y 4 mayores están esos tres. Y el papá de José no le pedía a ellos, a los mayores, que administraran, sino a José. O sea, si había algo malo, el que le decía al papá era José, el que colocaba la cara. Los otros hermanos se quedaban callados entre ellos, según lo que dice aquí. Porque dice, e informaba José a su padre de la mala fama, situaciones familiares. José las administraba bien. Pregunta rápida, ¿cómo estás en la administración de los asuntos familiares? ¿Vos crees que administrar es únicamente administrar plata? Nah, eso es lo último, hombre. Mire, y administrar la plata es hasta fácil, en el sentido en que si usted le da el diezmo al Señor, que es lo que Él pide, Dios le paga todas las cuentas. Eso es un trabajo de niños. Eso no hay que ni pensarlo. O sea, saco la parte que es de Dios, se la doy y Dios bendice toda mi casa. Hermano, para eso no se necesita mucha administración. Para darle a Dios lo que es de Dios, tiene que tener usted fuerza de voluntad, no ser un excelente administrador. Pero la gente, ¿por qué es muy mala administrando y no le alcanzan las finanzas? Porque no le son fieles al Señor. Administrar no es plata únicamente. Hasta en este punto José no está administrando plata. De hecho, cuando el papá se iba de casa, si es que se iba, la chequera quedaba en manos del primogénito, que era Rubén, el mayor, un ejemplo. Ya, José ni plata tenía que administrar. Pero en las situaciones familiares, José se administraba bien. Te pregunto, ¿cómo estás en la administración de los problemas familiares o de tu casa? Ahí yo creo que todos fallamos, ¿sabes? Y Génesis 37:14, cuando todavía estaba en casa, dice, e Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esto es rendir cuentas. ¿Cómo estás en la rendición de cuentas? Usted no rinde cuentas porque es que usted para eso trabaja. Oigan a este. En serio, o sea. ¿Cómo estás en la rendición de cuentas? ¿A ti te gusta rendir cuentas? ¿O esta es mi plata y yo pago trabajo y hago con mi plata lo que me dé la gana? O sea, así, bueno. Vea, cuando el creyente entienda hasta que de los dichos que dice con su boca tiene que irle a dar cuenta al Señor, entiende el mundo de una manera diferente. De cómo usted administra, tiene que irle a dar cuenta al Señor. La misma historia recurrente, parábola de los talentos. Que algún día el Señor no te va a llamar a pedirte cuenta de la bendición que te dio. O sea, ¿tú crees que eso no va a pasar? Entonces la pregunta mía es, ¿por qué no creces en la administración ahí sí de los recursos? ¿Por qué no creces en eso? Tráeme la respuesta. El papá le dice a José, tú vas a ir y tú me rindes cuenta de tus hermanos. ¿Estás acostumbrado a rendir cuentas? No mucho, pastor. Empieza a rendir cuentas porque algún día Dios te va a preguntar. Entonces José en su casa administraba bien situaciones familiares y rendía cuentas. Crece en eso. José en la casa de Potifar, o sea, aquí estamos hablando del punto 2 que es digno de confianza, ¿no? El B es la palabra integridad o integralidad. Nosotros leemos algunas veces la Biblia muy rápido. Y te la voy a explicar de esta manera. Hábitos cristianos, ¿cierto? Hábitos cristianos.
Nosotros regularmente oramos. Bueno, cojamos los tres que no le podían faltar a un judío para no embolatarnos tanto, ¿no? Porque ahora metemos vigilias, oraciones fuertes para liberación y toda esta cosa de los demonios. No, no, no. Hagamos las tres que el Señor Jesús dijo que no le pueden faltar a un creyente, ¿ok? Él en Mateo 6 te habla de Jesús y la oración, Jesús y las limosnas y Jesús y el ayuno. O sea, el orar, el dar y el ayunar. Dios quiere que tú seas, por ejemplo, integral en esas tres. No que seas muy bueno ofrendando, pero malo ayunando. Te lo explico de otras maneras. Hay gente que dice, yo puedo diezmar, yo puedo orar. Uy, pero el ayunar a mí me coge esa úlcera aquí, pastor, en la boca del estómago. Y eso me voy como descoyuntando. Pues vamos a ver cómo le trabajamos al tema. Porque Él te quiere integral en las tres. Hay gente que dice, yo puedo ayunar, yo puedo orar, pero a mí el diezmo todavía me cuesta. Yo lo dije un día jocosamente hace como 2 o 3 domingos, no sé si usted se ofendió o le dio fue risa de la bobada que yo dije, pero es una bobada que trae mucha verdad. Lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Uf. Entonces habrá gente que diga, yo puedo ayunar, yo puedo orar, pero darle al Señor lo que es de Él, no, yo ahí no es que no me alcanza y Dios entiende, pastor. Oigan a estos, que Dios entiende. Pues si Él puso que esa era una norma, Él no entiende nada diferente a lo que te estableció como norma. O sea, usted para alivianar su conciencia, y esto no es un mensaje financiero, sino de administración, usted para alivianar su conciencia y para escudarse puede decir, y Dios sabe, pues Dios sabe que te dijo que había una parte que era de Él y no se la estás dando. Y Dios sabe que es que no me alcanza. Yo no creo que Dios sepa eso. Dios sabe que te dijo, dame una parte que es mía y vivid con el resto. Probadme ahora en esto. Dios no tiene que ver con que es que Dios entiende, pastor, y que Dios sabe. A mí cada vez que una persona me dice, no, y Dios sabe que no es porque yo no quiera, sino porque no me alcanza, yo digo, le están diciendo mentiroso a Dios. Porque Dios dijo que te iba a dar todo lo necesario para poder vivir. La gente que no le es fiel al Señor es gente que no quiere serle fiel al Señor, que no está convertida en esa parte todavía. Es así de simple. Qué pena que lo diga, pero es la verdad. O sea, vas a colocarte con excusas de que es que Dios entiende que es que no me alcanza. Eso es mentira. La palabra dice que Él te brinda todas las cosas de las cuales tienes necesidad. Entonces, si tú sostienes que es que no te alcanza y por eso no le des fiel al Señor con tus finanzas, le estás diciendo mentiroso a Dios. Porque Él dijo que todo lo que necesitases te lo iba a colocar en tu mano. ¿Es así o no es así? No ha salido la palabra de vuestra boca cuando Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Si tú dices que no diezmas al Señor y no das tus ofrendas porque no te alcanza, le estás diciendo mentiroso a Dios. Es así de simple. En esta parte de la integralidad, Dios te quiere integral. Cuando el Señor Jesús en Lucas capítulo 2 se pierde en el templo, desde antes. Bueno, nosotros cogemos la de Lucas 2, 51 y 52, donde dice que Él crecía en estatura, en sabiduría para con Dios y con los hombres y en gracia, ¿cierto? Es un crecimiento holístico o completo, pero antes dice lo mismo, cuando Simeón lo presenta y con esta viuda que estaba en el templo, dice que él está en su casa con sus papás y cree en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, el crecimiento bíblico siempre tiene que ser holístico, o sea, completo, integral. ¿Saben qué es de lo más importante en este versículo? Que la palabra del Señor dice en Génesis 39:5 que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en la casa como en el campo. O sea, esto es ciudad y campo, las dos partes de donde se dividía el trabajo en esa época. Dios te quiere integral en todas las áreas de tu vida. Eso tienes que administrarlo. Ay, pastor, es que todavía me cuesta. Pues llámame y miramos a ver cómo hacemos. Pero aquí tienes que crecer integralmente. El Señor Jesús dijo a un judío y a un creyente, nosotros bíblicos, no le puede faltar el ayunar, el orar y el ofrendar. Si usted es bueno en estas tres, va por buen camino. De ahí se desprenden todas las otras cosas. Porque la vigilia tiene que ver con la oración, ¿cierto? El ser próspero tiene que ver con darle a Dios lo que es del Señor, porque eso se llama fidelidad, ¿ok? Y si tú ayunas, gobiernas tu cuerpo y no vives en la carne, sino en el espíritu. O sea, de ahí se desprende absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos cristianos muy buenos ayunando, pero flojos ofrendando y irregulares orando. Tienes que ser integral en los tres. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza y no trae tristeza con ella.
¿Por qué? Potifar prosperó en la ciudad y en el campo. Eso se llama integralidad. O sea, José en la casa de Potifar probó su integralidad. Que la bendición de Dios era una bendición integral, tanto en la ciudad como en el campo. O sea, en todo lo que hacía. Dios te quiere integral en todo lo que hagas. Y C, o lo tercero de ese punto 2, es en la cárcel. Y aquí voy a ser muy sencillo. La cárcel es el lugar donde no quieres estar. O sea, dice la palabra del Señor que el anhelo de José era estar preso en la cárcel por 11 años y medio. ¿Dice eso? No, hermano. A él le tocó. Y Dios sigue hablando de lo mismo en las últimas 2 o 3 predicaciones que he tenido. No te quejes del lugar que Dios te da. No te quejes del lugar en el cual Dios te pone. No te quejes de eso. No te puedes quejar. Dios te quiere íntegro. También en la cárcel. La cárcel debe ser bien administrada. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no hemos atravesado por lugares que no queremos atravesar y no hemos tenido situaciones que no queremos tener? Y ha venido vergüenza y descrédito hacia nuestra familia y tenemos que levantar la cabeza, agacharla primero ante Dios y después levantar la cabeza y seguir caminando. Iglesia, si algo quiere ver Dios, es tu buena actitud en la cárcel. Cuando todo no te salga bien, es que no me sale ni una, pastor. Ahí Dios te quiere ver más creyente y más hijo de Él que en cualquier otro momento. Ay, Señor, pero nada. Dios en la cárcel te quiere ver íntegro. Y debes administrar bien la cárcel. La cárcel puede ser ese lugar en el cual no quieres estar. Pero tiene que ser bien administrado, sí. Hay gente que va de mal genio al trabajo, pensando más en que tiene problemas con los compañeros de trabajo y con el jefe, y no en la bendición que Dios le da, porque a través de esa bendición puede llevar dinero a su casa. Hay gente que va amargada a la empresa por 15, 18 años. Amargado siempre. Esa empresa tan lejos, no me pagan lo que tiene que ser. Y te amargas, y te amargas, y te amargas, y te amargas. ¿Cuándo vas a empezar a decir, gracias Dios por ese lugar de bendición? Me toca duro, no hay que desconocerlo, pero gracias por ese lugar, gracias por lo que tú haces. O sea, empieza a agradecer. Dios quiere ver un corazón agradecido, no un corazón que se queje de todo. José, en el segundo punto de predicación, digno de confianza, fue digno de confianza en su casa porque tenía situaciones familiares y él le decía a los papás, estos están peleando para intentar mediar y rendir cuentas. ¿Tú rindes cuentas? Si tú no rindes cuentas, hermano, estás mal. O sea, si no eres un buen administrador, estás mal. La integralidad en la ciudad o en la casa, pues, como en el campo. Dios te quiere íntegro. No te acostumbres a ser un buen creyente únicamente en algo. Es que Él es muy usado en liberaciones, pastor. No, liberaciones, en ayuno, en oración, en dar, en congregarte, en ser fiel. Todo, no únicamente en 2 o 3 cosas bíblicas. Y el C, o el punto 3 del punto 2, es debes administrar bien sobre todo los lugares donde no quieres estar y las personas a las que no quieres tener cerca. Debes administrarlas bien. De esa manera, hoy la vida de José nos enseña que tenemos que ser canales de bendición porque Dios no bendijo a José. Dios bendijo la casa del egipcio, Potifar, a causa de José. José no cogió nada para él. José era el instrumento para bendecir a otros. Si empiezas a pensar de esa manera, Dios te multiplica y te bendice. Dios te hace riquísimo con tal de que bendigas a otros. Y lo segundo es que tienes que ser digno de confianza en casa de Potifar y en la cárcel. Señor, gracias por la predicación. Gracias porque esta nos vuelve un poco más sensible. Algunas veces no queremos escuchar lo que escuchamos, pero es necesario para poder forjarnos en ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que tú has preparado para el bien de las personas que te aman y que son fieles a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tu imagen siga fortaleciéndose en nuestra vida. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo pongo delante de ti, Padre Santo, lo que tú dices en Juan 15. Apartados y alejados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y que la renovación de tu Espíritu se pose sobre cada uno de nosotros, en tu santo y único nombre. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga poderosamente. Fuerte abrazo.